Creo que en cierta forma es una buena noticia para el Frente de Todos, simplemente que se hayan reunido las partes en un año electoral donde la fragmentación, obviamente, o el quiebre, si se quiere, de la coalición es como perder antes de empezar, ¿no? En el calendario electoral. En ese sentido, creo que, bueno, vamos a ver el resultado, ¿no? Porque está sucediendo ahora mismo, pero al menos el hecho de que exista una reunión marca como mínimo una primera vocación y voluntad de ordenar, de generar un ordenamiento del Frente de Todos de cara al desafío de las elecciones, al menos en el orden nacional, porque en los órdenes provinciales ya se están desarrollando en varias provincias las negociaciones por su cuenta, ¿no? Creo que en función de lo que me preguntabas, el presidente efectivamente, como vos dijiste, cedió a la presión de otras partes, ¿no? Tanto de lo que tiene que ver con el ministro de Economía Sergio Massa, como fundamentalmente de todo el sector referenciado en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hace rato, hace muchísimo tiempo, vienen exigiendo que de alguna manera el Poder Ejecutivo se someta en sus decisiones a los liderazgos realmente existentes en el Frente de Todos, ¿no? El Frente de Todos desde el principio fue una cosa medio extraña en la medida en que su principal liderazgo estaba por fuera de la cabeza del Poder Ejecutivo y eso generó todo tipo de contradicciones. Acá no en esta pelea que ustedes decían, ¿no? ¿Qué va a discutir esta mesa? Si va a discutir simplemente reglas de juego de cara a las elecciones o también va a discutir posicionamientos políticos y fundamentalmente va a discutir los meses de gestión, que tampoco son despreciables, ¿no? Estamos hablando de que todavía queda prácticamente un año de gestión del Frente de Todos. Bueno, ¿qué se va a hacer? Y en esa pelea está un poco el intento del presidente por resguardar su propio coto de poder de la influencia de las decisiones, fundamentalmente de la propia vicepresidenta. De todas maneras, el resultado está totalmente abierto y yo creo que este tipo de instancias pueden tener una formalidad que pesa, puede haber un gesto que marque una vocación de unidad, que siempre es importante, pero no garantiza necesariamente que se tome ninguna decisión de peso en una reunión como la de hoy. Creo que a mí lo que me interesaba sobre todo plantear es que esto que estoy describiendo es la foto de lo que se ve, ¿no? Pero detrás de la foto de lo que se ve, creo que es interesante profundizar un poco en qué es lo que está en juego a la hora de que el Frente de Todos, el peronismo, sus aliados designen o en todo caso se pongan de acuerdo o busquen alternativas para una estrategia hacia el 2023. Porque lo que está en juego es el liderazgo de todo el espacio nacional popular y detrás de la definición de ese liderazgo hay fuerzas muy importantes que están pujando por las características que debe tener el peronismo y el espacio nacional popular hacia adelante, que ya viene empujando, ¿no? Pero que ahora aparece con mucha fuerza por detrás esta discusión y que tiene que ver con temas estructurales de la Argentina, ¿no? Tiene que ver con los recursos naturales, con el proyecto nacional con los que se los administra, tiene que ver con las tensiones geopolíticas que están muy fuertemente en juego en América Latina. Creo que todo eso que no se ve es lo más interesante para pensar qué está en juego entre un liderazgo u otro y no simplemente una candidatura como si fuera un problema de marketing o de encuestas, como si fuera simplemente un problema de nombres, y lo que hay detrás son representación de intereses sociales, proyectos de país, y de ahí hay mucha tela para cortar, me parece. Claro, en ese sentido yo te quería preguntar si, teniendo en cuenta esto que vos decías de todas las variables que podrían haber en una mesa de este tipo, ¿cuál es la representación que tiene hoy por hoy el kirchnerismo y cuál es para vos, en este contexto, la posibilidad de que la vicepresidenta se presente en una candidatura? O sea, sobre la posibilidad, yo tengo en general, creo que Cristina, a lo largo de toda su carrera política, son muy pocas si hay alguna vez que ella haya firmado de manera contundente algo y después haya cambiado de opinión. Muy, muy pocas veces, no sé si hay alguna, y fue muy contundente en decir que no iba a estar en ninguna parte de la boleta de este año. Con lo cual yo opto por pensar que eso va a ser así. Siempre, por supuesto, la política es cambiante, dinámica y puede generarse circunstancias para que sea de otra manera, pero no veo que haya condiciones para que el Poder Judicial de alguna manera invierta el sentido de la persecución que viene llevando adelante. Cuando ella habla de proscripción,
Yo creo que a veces se cae en una trampa porque es verdad que si mañana cerraran las candidaturas, ella se inscribiera, legalmente podría, pero lo que creo que ella quiere denunciar y que tiene mucho sentido es que hay un objetivo muy claro de la persecución judicial que tiene que ver con la proscripción de los liderazgos populares y ese objetivo me parece que está muy bien la denuncia porque viendo lo que pasó en otros países de América Latina, es evidente hacia dónde apunta en la actuación del partido judicial o de la mafia judicial, como ella viene denunciando. Creo que ahí es muy claro. Entonces, que se incorpore como parte del documento que surja de esta mesa y como parte del discurso público del conjunto de la coalición, ¿no? La denuncia y el rechazo al intento de proscripción, el objetivo de proscripción, que en última instancia además es un objetivo que va en contra de las reglas democráticas más elementales, ¿no? Creo que eso es fundamental. Incluso si ella sostiene su negativa a ser candidata, igualmente me parece que es parte tiene que ser parte del discurso público del Frente de Todos y está muy bien que así sea. Eh, Creo que ahí también hay un elemento que nosotros no podemos perder de vista al analizar que tiene que ver con lo que sucede a nivel regional, ¿no? O sea, lo mismo sucedió con Lula, lo mismo sucedió con Rafael Correa. Entonces sería muy ingenuo pensar que acá simplemente se trata de una causa y no hay nada por detrás. Hay un intento muy claro de proscripción que obviamente creo que hoy por hoy el campo popular, el campo nacional, no está en condiciones, no estuvo en condiciones de revertirlo y hoy por hoy es muy preocupante que así sea, pero que ahí va, ¿no? La interpelación de un poco de salir de esta situación medio de debilidad y poder buscar alguna estrategia que permita cambiar un poco las condiciones en las que se da la pelea política, que hoy son sobre todo defensivas, me parece. Clarísimo. Ulises, pasemos, si te parece, al análisis de la coyuntura, porque la inflación sigue siendo muy alta, los ingresos de trabajadores, trabajadoras, jubilados y jubiladas siguen sin recuperarse de todo lo perdido durante el macrismo, y en ese sentido nos surgen dos preguntas. Por un lado, si ves posible en este contexto económico una victoria del Frente de Todos en las elecciones de este año, y por otra parte también cómo queda parada la figura del ministro de Economía, Sergio Massa. Sí, yo creo que hay un problemón, ¿no? De alguna manera, a veces cuando se discute en términos de proyectos de país, uno tiene la tentación finalmente de decir que lo que se implementó en estos 3 años de gobierno del Frente de Todos fue un proyecto de país en el que, como remarca habitualmente el presidente, hay crecimiento económico, hay crecimiento de la industria, pero ese crecimiento no se distribuyó. No, el apotegma peronista histórico, ¿no? La idea de que el eje orientador de la política económica es la justicia social, la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, eso en estos 3 años del Frente de Todos, incluso uno puede por ahí salvar al primer año, ¿no? Con la pandemia, después no sucedió. Entonces, si no hay un cambio por ese lado, yo creo que realmente es muy, muy difícil que se pueda afrontar con éxito las elecciones. Incluso hay medidas, ¿no? Hubo muchas propuestas, no es que no se discutió nada, se discutió la posibilidad de un aumento de suma fija para que los trabajadores que tienen salarios más bajos, incluso los trabajadores registrados, estamos hablando, ¿no? Después está otro tema que es el del trabajo informal, pero al menos que los trabajadores registrados puedan aumentar sus salarios. Un ratito recién hubo un aumento, un anuncio positivo, creo, que se ampliaron el universo de trabajadores, de familias trabajadoras que reciben las asignaciones familiares. Creo que eso va en el buen camino, pero todavía es muy poquito. Tiene que haber algún tipo de cambio de rumbo, de volantazo fuerte en la política económica para que el salario le gane este año a la inflación y recupere al menos algo de todo lo que se perdió en los años del macrismo, incluso de lo que perdió en los propios años del Frente de Todos. Y a eso voy con lo del trabajo informal, que es el sector que más perdió por lejos el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras informales, de los trabajadores de la economía popular, no solo perdió durante el macrismo, sino que perdió mucho también durante el Frente de Todos, y ahí es necesario la aplicación de otro tipo de medidas, por
Por ejemplo, la propuesta del salario básico universal, que circuló en su momento buscando entender una realidad que es la de trabajadores que trabajan en negro, asalariados, o que trabajan por cuenta propia, sin estar registrados, sin ser monotributistas, y cuyos ingresos, a pesar del esfuerzo de todos los días, cuyos ingresos corren muy por atrás de la inflación porque no están alcanzados por ningún tipo de negociación paritaria. Bueno, alguna propuesta de ese tipo, de todas las que circularon, sería imprescindible para que el Frente de Todos pueda abordar la elección de otra manera. Si llegamos a estas condiciones, yo soy muy pesimista con el resultado al que pueda alcanzar. Creo que ahí hace falta un cambio, un giro de timón fuerte. Bien, te vuelvo también a la coyuntura, pero voy también a algo que salió últimamente, que es tu libro, sí, El Segundo Kirchnerismo, donde interpretás precisamente los conflictos entre este movimiento y el poder económico durante las dos presidencias de Cristina. Yo te vuelvo al presente, en este contexto, ¿qué elementos podrían servir para poder pensar también esta relación económica con el movimiento? Sí, algo estabas diciendo, pero profundicemos sobre este tema. Sí, gracias por contarlo del libro que acaba de salir hace muy poquito. Lo prologó un dirigente social de primera línea, que es Juan Grabois, así que también estoy muy contento por eso. Y efectivamente, mi interpretación es que el gobierno del Frente de Todos, sobre todo el propio presidente y bueno, y ahora el propio ministro de Economía, Sergio Massa, lo que apuestan es a un proyecto de alianza, de acuerdo con el poder económico argentino, con el núcleo del poder económico, con las riquezas más concentradas. Aspiran a llegar a un acuerdo y a gobernar en alianza con ellos. Y lo que uno puede recuperar del estudio de los, sobre todo después del 2008, ¿no? Prácticamente de los dos gobiernos enteros de Cristina, es la imposibilidad de llevar adelante algunos objetivos que tienen que ver justamente con la distribución del ingreso, con el pleno empleo, con la defensa del interés nacional, la imposibilidad de llevar adelante esos objetivos en acuerdo con estos sectores que en cambio tienen una permanente política de desgaste de las experiencias nacional populares, de ataque a las formas de integración regional, de búsqueda de aplicar mecanismos para reducir los salarios, los ingresos en general. Ahí hay un gran problema porque la experiencia del pueblo argentino en los últimos años es que cuando se busca ese acuerdo, o se llega a una subordinación, o bien, o bien uno se ve obligado, inclusive porque el objetivo original de los gobiernos de Néstor y después sobre todo de Cristina, en ningún momento era enfrentar abiertamente al empresariado. Al contrario, Cristina permanentemente les interpelaba: conmigo ganan más, la están juntando con pala. O sea, no había una propuesta política de enfrentamiento, ni mucho menos. Sin embargo, pareciera que si uno está dispuesto a defender los intereses populares y los intereses nacionales, no queda otra, porque del otro lado, rápidamente hay un boicot permanente y sistemático, llegando a niveles muy altos, ¿no? Que son lo que explican un poco también la persecución judicial. Lo que no le perdonan a Cristina es haber afectado esos intereses amparada sobre el voto popular, ¿no? Amparada sobre la voluntad popular. Entonces ahí hay algo que es muy interesante para pensar el presente, porque de alguna manera esto de crecimiento económico sin crecimiento del salario, o sea, o con pérdida de poder adquisitivo del salario, yo creo que marca un poco de la manera en que se expresa este intento de alianza, ¿no? Cuando hay una alianza con el poder económico, lo que sucede es esto: rápidamente puede haber crecimiento económico porque hay más actividad, porque hay una serie de negocios que se abren para la Argentina que tienen mucho potencial, pero eso de ahí no se deduce que mejoren las condiciones de vida de la clase trabajadora y en particular de los sectores informales, más humildes, del propio pueblo argentino.